más cerca de Jesucristo vamos a andar. ¿Escuchaste? ¿Se entiende eso? La palabra dice Amós 3.3. Amós 3.3. ¿Estás? Amós 3.3. ¿Qué dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Lo encontraste? Léelo, marcalo, porque es muy importante este pasaje, o no sé cómo. Con un papelito. Amós 3.3. ¿Estás? Como te dije, vamos mal a la doctrina. ¿Ven? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. No hay amistad, no hay dos amigos, no hay una pareja, no hay un grupo si no hay acuerdo. Los acuerdos se construyen. ¿Sí o no? ¿Cómo? Con diálogo. Uno habla y se pone de acuerdo. No es de la noche a la mañana. Es muy difícil que dos personas calcen perfectamente en sí sin ajustes. Hay que hablar. Los acuerdos se construyen. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí o no? ¿Amén? Tiene que haber diálogo. Yo pienso esto. Yo no lo veo así. ¿Por qué? Te explico. Tenés razón en parte. Sí, no, vamos acomodándonos a la idea del otro. El otro también está abierto, se acomoda a la nuestra y al final construimos un acuerdo. Con un hijo, laboral. ¿Amén? Si no, vamos siempre a choque. Y así no se puede vivir. Tenemos que trabajar para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Sí, comprendiéndonos. Cuanto más menguemos, más cerca de Jesús vamos a andar. Porque nosotros recorremos un camino, ¿sí? Andamos con Él. Si no menguamos, y Juan es muy importante lo que dice Juan el Bautista, porque había llegado la época donde él tenía que empezar a disminuir la intensidad de su luz. Su ministerio empezaba a empequeñecerse. Lo de él era muy particular, no es nuestro caso, porque Dios te quiere levantándote hasta el último día de vida. Pero en el caso de Juan, él tenía la cosa muy definida. ¿Amén? ¿Estás? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Y los acuerdos, como te digo, se construyen. Entonces acá el que tiene que disminuir, el que tiene que menguar, el que tiene que empezar a achicarse y ajustarse a Dios, somos nosotros. Te voy a dar un ejemplo de Génesis 5:21. Hay una historia muy hermosa en Génesis. Este pasaje a mí me encanta, ¿no? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Que Jesús empiece a ser más grande que vos en tu corazón. ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 5:21? Una persona, un hermano, Enoc, allá en los albores. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Cuántos escucharon la historia de Matusalén? El hombre más longevo, ¿no? Dice, ahora hay una cosa muy interesante. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Viste qué lindo? La mayoría de nosotros decimos, miralo, observalo, capaz que nunca lo leíste. Disfrutá del Evangelio, mientras te vas sacando los celos. Bueno. Por ahí vemos que alguien se está ungiendo, ungite tranquilo. La iglesia te da libertad. Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios. ¿Amén? ¿Sí? Y más adelante dice que lo traspuso Dios y no vio muerte, porque anduvo en obediencia en espíritu. Lo más interesante de este pasaje, lo más interesante para nosotros, es que Enoc tardó, ¿estás? 65 años en aprender a caminar con Dios. Porque la Biblia dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. ¿O no dice eso? No dice, Enoc salió del vientre de la madre de la mano de Dios. Entonces Dios le dijo, ¿caminamos, Enoc? Caminamos, le dijo Enoc. Y salieron los dos y fueron pibitos, después lo siguió cuando eran adolescentes, después cuando eran jóvenes, hasta que la de la jubilación, 65 años, en los hombres, 60 en las mujeres, te querés jubilar, seguí orando, 60, ¿amén? ¿Sí? Tenemos que ir a los trámites, todo.
65 años tardó este hombre en aprender a caminar con Dios. Por supuesto que él vivió mucho más. Nosotros, si aprendemos 65 años en caminar con Dios, si aprendemos a menguar y a ajustarnos al carácter y a la personalidad de Dios, 65 años es medio mucho para la cantidad de años que vivimos en esta generación. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Pero para un hombre que vivió 365, 65 no eran tantos. Pero lo más importante acá es que él aprendió. Estuvo 65 años siendo tratado, y en un momento, dice la Biblia, da testimonio que caminó con Dios. Después que engendró a Matusalén. Amén. Hubo algo ahí en Enoc, un clic al tener ese hijo. Y una experiencia de vida, un trato que le cambió la vida. Por eso dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300. ¿Cuántos años vivió? Entonces los primeros 65 que estuvo haciendo, aprendiendo, lo estuvieron moldeando, instruyendo, enseñándole cómo era este camino. ¿Sí, amor? Por supuesto que nosotros tardamos menos, como te acabo de decir y no lo voy a repetir, pero tampoco es de la noche a la mañana, que vos te levantás y decís, ya sé caminar con Dios, mira. No, necesitas un trato, vivir cosas, pasar, tener experiencias. Y ahora vamos a ver dos tipos de métodos. Hay dos maneras de aprender a caminar con Dios. ¿Sí? ¿Cuántas maneras hay? Acá ya están sufriendo. ¿Cuántas maneras hay? Dos. ¿Hay dos o tres? Vos sos muy rebelde y habrá más. No hay más. Estás pensando mal. Hay dos. Dos maneras. La primera, bueno, primero hay un proceso, ¿no es cierto? No hay foto de Enoc, no, tampoco hay. Tenés que creer lo que dice acá. Si estás dudando, dudá tranquilo. Pero acá yo creo, dice esto, testimonio de Dios verás. ¿Vos crees esto? ¿Matusalén era bajito? No sé. No sé si era bajito. No te importa eso, porque hay gente que lee la Biblia para cualquier cosa. No, está diciendo esto. ¿Amén? ¿Sí? ¿Y se habrá quedado a vivir con el Padre? No sé. No sé. Acostumbrate a... ¿Amén? En mi casa mi papá decía, yo bostezo, ustedes tienen sueño. Era así. Así me criaron a mí, cortito, como viste, como viraje de laucha, así. Amén. Me sirvió, ¿eh? Matusalén recorrió un periodo de tiempo de vida hasta que de pronto empieza a caminar con Dios, porque ese tiempo evidentemente le sirvió, según lo que sabemos del Nuevo Testamento, de otras vidas, para, como le pasó a Moisés, vamos a ver los ejemplos ahora, mientras aprendía. Es una consolación para nosotros, porque esto lleva tiempo. Por supuesto, corazón, que no te lleve 65 años. ¿Amén? Si no es bíblico, me lleva 65 años, está escrito. No seas tan bíblico. ¿Amén? Yo estoy tranquilo, tengo 40, me faltan 15, 25, perdón. La Escritura dice que el que camina con el Señor tiene descanso, por eso muchos de nosotros no descansamos. ¿Por qué no descansamos? Porque no menguamos, porque no nos bajamos, porque no aprendemos a disminuir nuestras pretensiones delante de Dios. ¿Puede ser? Porque Juan dice, es necesario que Él crezca y yo. ¿Alguien que camine con Dios podrá hacerlo si no mengua? ¿Viste que cuando uno llega al Evangelio tiene un carácter? ¿Viste? Si no están los malos, ¿dónde está el diablo? No, pelear, tráemelo, hermano, tráemelo, pastor. Tarda mucho en calmarse, en aprender el amor de Dios y cómo es este camino, ¿o no? ¿Amén? ¿Sí? En escuchar la palabra. En Mateo 11, 28, ¿estás? Corazón, mensaje de hoy es corto. Muy importante lo que nos vienen diciendo, sería bueno que lo sigas oyendo, lo grabes. Mateo 11, 28.
Capaz que no entendiste lo que te dije porque estás diciendo, no le voy a revisar más el celular a la mujer, no le voy a revisar más el celular a la mujer, no le voy a revisar más. ¿Te vas a comprar un cuaderno? Lo vas a decir, escribir 100 veces. Me encanta cuando vos te das cuenta que te filman, ¿amén? ¿Qué dice Mateo 11:28, amor? A ver. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando yo estoy cargado, viste que uno se carga de problemas, se carga de situaciones, nos pegan el carácter, ¿amén? O trabajados, hay cosas que se traban, que se complican, que te hacen dar bronca, que no las podés cerrar, que no las podés solucionar, que llevan más tiempo del necesario, más gasto, quedan pendientes y eso te queda encima. Y vos decís, ¿cuándo tengo que sacarme este problema de encima? Jesús dice, vení a mí. Si nosotros logramos, mediante la oración y el menguar, cuanto antes aprender a ir a Él, a vivir en espíritu, a llegar a Jesús, a descansar, menos carga llevamos. ¿Vos acordate? Cada vez que se te esté por reventar la cabeza, decís, estoy lejos de Jesucristo. Porque si yo estuviera cerca, como digo estar, estaría descansado. Estoy lejos. ¿Amén? Amén. En espíritu, en fe. ¿Amén? Amén. ¿Estás enfermo? Yo prediqué casi 2 años con ciático acá. ¿Estás enfermo? O el diablo te asusta con la enfermedad y dice, te vas a enfermar. Te enteraste que a alguien se le encarnó una uña y decís, ay, Dios libre. Estás lejos del sanador. Ponele fe y la enfermedad, dice la Biblia, el ánimo soporta la enfermedad. Hay gente que cuando se enferma es tan pesada que uno ora para que no se enferme nunca. Porque hace más grande la enfermedad con la boca que con los síntomas. ¿Amén? Cuando descansamos, cuando estemos yendo a Él, dice porque... El versículo 29 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El punto de lo que venimos diciendo, de menguar, ¿sí, corazón? ¿Viste qué linda promesa? Ahora esta promesa tiene un pequeño condicionante, un inconveniente chiquitito divino que nos vamos a meter en un tema hermoso. Es una promesa, porque Jesús dice, venid, o sea, síganme, ¿no? ¿Sí o no? Y Jesús cuando dice síganme, ¿a quién le habla? ¿A qué figura bíblica le habla? Por supuesto que no habla a nosotros, no va a tener tanta revelación. ¿Le habla a quién? A la oveja. ¿Y la oveja cómo es? Menguada, mansa. ¿Amén? Por eso está la figura del animalito para que nosotros aprendamos del carácter de la oveja. ¿Amén? ¿Sí? No te preocupes por lo que esté pasando. ¿Amén? ¿A quién le habla? A la oveja. Enoc tardó 65 años en aprender a caminar con Dios. O durante ese lapso aprendió a caminar con Dios. Y por algún hecho de la vida, en algún momento, dice, caminó. Ahora sí que está listo Enoc. Y yo digo, oveja, ¿se nace? ¿Se nace? No, oveja se hace. Oveja no se nace, oveja se hace uno, andando, menguando, día a día aprendiendo que hay un pastor, Jesucristo, y que nuestro carácter, nuestro ánimo, toda la crispación que tenemos nosotros, tiene que ir achicando delante de un Dios que quiere andar con nosotros. Pero yo tengo que ser oveja. ¿Oveja se nace? No. Si fue cuando te despertaste y dijiste o dijiste ¡guau! Eras un ser humano. ¿Amén? ¿Sí? ¿Las ovejas muerden? No. ¿No muerden? No. No muerdas más entonces. No muerdas a tu marido esta tarde. No muerdas a tu mujer.
¿Las ovejas muerden? No. ¿Cuántos vieron o conocen ovejas? Ahora, para ver una oveja tenés que ir a internet. Antes te llevaban a un corralito, así, ahora te llevan a internet. Todo ahí, en la pantalla. Las ovejas tienen varias características que no vamos a tocar hoy. Una de ellas es, dependen del pastor, Jesucristo, y se someten a la voz. Oyen una sola voz, eso lo vamos a ver el miércoles. ¿Estás? ¿Cuesta aprender a ser oveja de Jesús? ¿Cuesta? Cuesta. Nosotros tenemos nuestro carácter, nuestro indiecito. Y el indio dice que vamos a dejar ahora nosotros culto de tribu para ir a Cristo. Y Chile, indio no querer. Indio pintarse, indio resistir. Pastor, quiero hablar de mi indio. Indio enojado. No voy a ir a festival. A festival de indio. ¿Estamos o no? ¿Es fácil aprender a ser oveja? No, oveja no se nace, se hace. Pero si vos no le dedicás tiempo a la fe, al camino, si no le dedicás tiempo a la palabra, a Dios, no aprendes nunca. Enoch tardó 65 años. Vos te podés parar hoy, no levantes la mano, no pestañees, nada, no hay ningún síntoma de culpabilidad. Pero yo digo, vos hoy estás en condiciones de decirle, Señor, soy oveja de tu prado. Tenés un problema, ¿no? ¿Viste por qué te va tanta carga? Porque el pastor está lejos. ¿Amén? ¿Sí? Hay otros animales que no vamos a usar hoy. Nos reíamos con el chivito el otro día de lo que decíamos de esconder un elefante atrás de una garrafa que se le ve la cola, ¿te acordás? Era una figura, se ve todo el elefante. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Oveja se nace? ¿Oveja se hace? ¿O no? Después todo el carácter y toda la fuerza te queda para la batalla espiritual y para resistir en la fe los embates del enemigo. ¿Amén? ¿Sí, corazón? Pero tenemos que ser ovejas en el carácter, no lo vamos a tocar el tema ese hoy, pero oveja no se nace, se hace. ¿Sí? Y hay algunos que cuesta, ¿viste? ¿Viste que esos dibujitos animados que lo quieren meter por una puerta y ponen la mano? Lo quieren meter y ponen la pata. Lo quieren meter, ponen la cabeza. No entra nunca, al final agrandan la puerta y lo pasan. Amén. Cuesta, ¿no? A mí me costó mucho aprender a menguar por mi carácter, mi forma de ser, no me fue fácil. Ahora estoy, hace rato, estoy entregadito, ¿viste? Ya no digo nada. Dice, ¿dónde? ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar agua al pozo ciego. Bueno, señor, deme un vaso sucio, así no la empatamos. ¿Para qué vamos a ensuciar un vaso? Porque aprendés que Dios siempre tiene una idea mejor que la tuya. ¿Amén? Hay dos maneras de ser oveja. Esto lo vas a tener mañana en tu mail. Hay el bosquejo. Hay dos solas formas de menguar. Hay dos maneras de ser ovejas. Hay dos maneras de aprender a caminar con Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Honey, Amén. sweetie, ¿estás entendiendo, amor? Amén. La primera, obedeciendo la voz del pastor. Estamos hablando no del pastor, sino de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Vos lees en la Biblia algo, Dios te dice algo y vos obediente decís como la oveja. El pastor te dice, dobla a la izquierda, dobla a la derecha. Obediente, ¿viste? Lees algo y decís, orad sin cesar. Ah, bueno, listo, fui. Dejó todo y orá. No paró más. Después te dice, venía a comer, venía a dormir. No, estoy sin cesar. Ahora, ¿cuántos aprenden a ser ovejas así? De una. Yo no aprendí así. O en parte, pero muy poco. Para serte sincero, no sé si vos sos más mejor. Oyendo su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y... Si hubiera sido así, no hubieras dado tantas vueltas en la vida. Ya que rato que te hubiera estacionado. Amén. Oyendo la voz del pastor, leyendo la palabra, escuchando la predicación, mientras sea del Evangelio. Amén. Amén. Y recibiendo en espíritu lo que Dios te habla, vas y lo haces. Dios te dice hoy, deja el celo, no mire mal el celular, vos no mirá mal el celular, deja el celo. Un día le decía a tu mujer, ¿qué es eso que tenés en la mano? Tu mujer dice, el celular. Ah, estás olvidado que tiene celular.
Dice Juan 10, 27. Sí, corazón, lindo tema, ¿no? Amén. Ovejas de su prado. ¿Oveja se nace? No. No, se hace, lleva mucho tiempo, pero no es imposible. Amén, a Enoch le llevó 65 años. Amén. Amén. ¿Sí, corazón? Amén. Porque queremos descansar en Jesucristo y para ser ovejas hay que menguar para acercarnos a Él. Amén. ¿Sí? Vamos terminando. Temprano. Hermosa palabra. ¿Qué dice Juan 10, 27? ¿28? Y nadie las arrebatará de mi mano. Viste que por ahí a todos nos pasa, porque el Evangelio es así. Viste que hay lugares donde los pastores parece que no pecan. En Chico. Todos vivimos lo mismo, porque el don no tiene nada que ver con la persona. Viste que por ahí vos sentís que el diablo te saca a pasear. Dice el diablo, te compré una gira por la Argentina, un tour, con media pensión, regalito, vas a estar una semana dando vueltas. Y vos te esperás una semana. Nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Amén. Por ahí cuando vos sentís que te aspiran y te meten de cabeza en un montón de líos, es porque te arrebataron. Amén. ¿Amén? Entonces festejemos. El enemigo es muy cruel cuando nos tocan esas semanas de muerte, ¿o no? Amén. ¿O nunca te pasó? Sí, pastor, ¿qué es la muerte? No sé, no. Mostrate normalmente. ¿Amén? ¿Sí, amor? Amén. La primera forma de aprender a ser ovejas es oyendo la voz del pastor. La voz de Jesucristo. La voz, en definitiva, oyendo el consejo y dejándonos guiar por la palabra de Dios. Amén. ¿Amén? Ser oveja. ¿Y cuánto calculás vos? Hacé un número ahí con el carácter que tenés, lo que le venís escapando a Dios y más o menos sacá la calculadora espiritual. Y hacé un cálculo de cuánto tiempo te puede llevar ser oveja. ¿No te convendría tomar un atajo? ¿Entregarte hoy? ¿Amén? Amén. Y decir, Señor, habla a tu siervo hoy. ¿Amén? ¿No te convendría hoy? Te ahorras un montón de papeleo. ¿Sí? ¿Qué necesitan las ovejas? La palabra, por eso hay que oír. La lámpara sin aceite no funciona y si no tiene fuego, menos. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Amén. Si no veo nada, no veo qué me pasa, no entiendo lo que me pasa, ¿tenés la lámpara? ¿Amén? Amén. ¿Vos querés aprender a ser oveja así? Oyendo la voz de Dios, porque hay otra posibilidad para ir terminando. Hay un plan B. Amén. Todos los que no entraron en esta oferta, mañana abrimos. Tenemos la segunda. ¿Estás? Amén. Hay una segunda opción que es la que vivió Job, Amén. que sería llegar a ser oveja por cansancio o desgaste. Tanto te trata Dios, tanto te elija Dios, tanto te complica la que haces, tan poco te salen las cosas que un día venís con la lengua afuera para decir un ovejero alemán, ¿viste? Sí, Señor, me entrego. Me entrego porque ya la verdad, no se puede, con vos no se puede. ¿Querés ser oveja por cansancio o desgaste? Desgaste de Dios. ¿Querés? Mirá que sí, escuchá. Amén. Vamos a tener que agrandar el aula de cansancio o desgaste. ¿Cuántos quieren ser oveja por cansancio o desgaste? La nana no. La nana quiere ser oveja por oír la voz de Dios. Ahí tenemos acá una oferta. Al medio, ¿alguien quiere ser oveja por cansancio o desgaste? No hay voluntarios ahí, estamos medio solos. Al final, ¿alguno quiere que Dios lo gaste como Job 42 capítulos para callarse la boca? No hay. ¿Todos quieren ser ovejas por oír? Bienaventurado el que oye, amén. 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 42 capítulos Job. Cansancio, ¿por qué? Porque te das cuenta que al final el Dios que te llamó no te va a dejar hasta que no cumpla en tu vida
toda su voluntad. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza.